revelado 6 signos celestiales de que alguien te sabotea y roba tu energía divina. Juan, un devoto católico de 40 años, se encontraba inmerso en la oscura niebla de la fatiga espiritual. En su pequeño pueblo rural de México, cada rincón parecía murmurar plegarias, pero él sentía que algo le robaba la luz. Cada domingo, tras asistir a misa en la iglesia local, regresaba a casa con el alma pesada, como si una sombra oscura lo persiguiera. La comunidad vibrante que alguna vez lo abrazó ahora parecían distanciarse de él, dejando un eco de incertidumbre en su corazón. ¿Sería posible que fuerzas oscuras estuvieran acechándolo? Mientras oraba fervientemente, Juan recordaba las palabras de su buen pastor, don Luis, quien advertía sobre los signos celestiales que alertaban sobre el saboteo de la fe. El desánimo, la discordia entre los seres queridos, la falta de energía son solo algunos de los indicadores, decía con voz grave. Aquella noche especial, sus pensamientos se agolpaban y la angustia se apoderaba de su ser, amplificada por la enfermedad de María, su amada esposa, quien se encontraba postrada en la cama. «Oh, Virgen bonita, protégenos», clamó Juan mientras lo envolvía el silencio nocturno, su espíritu desgastado clamando al cielo. Pero su fe, antes ardiente, se sentía como una cerilla apagada. Esa noche, mientras miraba las estrellas titilando en el firmamento, notó un extraño brillo, un destello que le susurraba al corazón. Sentía que el universo le ofrecía una pista, un indicio de que debía buscar respuestas en la montaña sagrada donde apareció la Virgen de Guadalupe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con el cabello al viento y el corazón palpitante, Juan emprendió su camino hacia la montaña, rodeado de las leyendas de su infancia. Mientras ascendía, un aura intensa lo abrazaba, sentía que la tierra vibraba bajo sus pies, como si la creación misma lo animara a seguir adelante. En cada paso, las palabras de las oraciones resonaban profundamente en su ser. Al llegar a la cima, el sonido del viento se transformó en un canto celestial, una melodía que le aseguraba que no estaba solo. Durante horas, Juan se arrodilló, derramando lágrimas y pidiendo por su familia. En ese anhelo desesperado, una visión se presentó ante él, sombras en combate. El confuso panorama de luz y oscuridad se proyectó en su mente, revelándole que su fe estaba siendo atacada. Las fuerzas malignas estaban cerca, tratando de desestabilizar su hogar. Una nueva determinación se encendió en su corazón, debía unir a su comunidad, buscar la ayuda de sus hermanos de fe para enfrentar a estas sombras. Cuando decidió regresar, ya no era el mismo. Las dudas la habían dejado atrás, pero la guerra espiritual estaba lejos de terminar. ¿Podría, con la ayuda de su comunidad, enfrentar la oscuridad que acechaba a su hogar y restaurar la paz? Con esos pensamientos resonando en su mente, Juan descendía la montaña, sabiendo que estaba a punto de comenzar una lucha que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. El aire fresco de la montaña purificó a Juan, llenando sus pulmones de una energía renovada. Era como si en cada respiro recibiera una chispa de luz que encendía su fe. A medida que descendía, los ecos de su oración aún resonaban en su interior. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil, pero con la comunidad a su lado, sentía que cualquier adversidad podía ser enfrentada. Al llegar al pueblo, el sol se desperezaba en el horizonte, iluminando calles que parecían saludarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuán aislado se había sentido. Una corriente de esperanza lo atravesó, podía crear algo grande, una unión de corazones, una red de oración entre los suyos. Sin dudarlo, se dirigió a la plaza del pueblo, donde todos solían reunirse para celebrar las festividades y compartir risas. «Hermanos», exclamó, atrayendo la atención de quienes pasaban. Su voz resonó con una fuerza inesperada, un eco de la determinación que había cultivado en lo alto de la montaña. Hemos sido llamados a unirnos en este tiempo de oscuridad.
La fe nos ha de dar la fuerza necesaria para enfrentar juntos los desafíos que nos acechan. Algunas miradas se encontraban cargadas de escepticismo, como si las dudas debatieran con el deseo de creer. Pero había otros, aquellos que reconocían el fuego en sus ojos y el peso de su angustia. María, la madre de su mejor amigo, se adelantó y con voz temblorosa dijo: «Hemos sentido el frío de la soledad y el sufrimiento, hermano. Cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar?». Esa fue la chispa que encendió una pequeña hoguera. Uno a uno, los vecinos empezaron a acercarse. Juan compartió su visión: un encuentro de oración cada semana, un espacio donde compartir no solo las cargas, sino también las alegrías y esperanzas. El eco de los amados rezos en comunidad comenzaba a vibrar en sus corazones. Mientras el grupo se iba formando, una atmósfera de paz comenzó a transformar la plaza. Había un poder en la unidad, una fuerza que se notaba en el aire. «Vamos a invocar a la Virgen de Guadalupe», propuso uno de los ancianos del pueblo, y todos asintieron con fervor. Se dispusieron en círculo, tomados de las manos, sintiendo el calor de la conexión humana. Juan cerró los ojos y comenzó a guiar la oración: «Madre Celestial, ven a nuestro encuentro. Líbranos de las sombras que nos rodean, fortalécenos en esta batalla espiritual. Que nuestra fe sea cada vez más fuerte». El viento a su alrededor soplaba suavemente, y aunque los ojos estaban cerrados, cada uno sentía la vibración del amor divino. En ese instante, hubo un susurro en el aire, como si el universo estuviera prestando atención. Las dudas comenzaron a desvanecerse, dando paso a una renovada esperanza. Después de orar, varios vecinos comenzaron a compartir sus propias luchas. Juan escuchó atentamente historias de desánimo, de enfermedades que aquejaban a sus familiares y de contrariedades económicas que hacían eco en sus hogares. A medida que cada voz se unía a la sinfonía del sufrimiento, Juan supo que había encontrado el camino correcto. El poder de la comunidad y la oración en unidad eran su mayor arma. Mientras la luz del día se desvanecía, una sensación de propósito llenaba sus corazones. Juan había iniciado un movimiento, una pequeña llama que prometía alargarse. Pensó en lo que vendría, en la posibilidad de unirse todos juntos en oración y preparación para enfrentar lo desconocido. ¿Qué más se revelaría en su camino y qué milagros podrían lograr? Esa noche, el pueblo dormiría con una nueva esperanza, y Juan, satisfecho, se preguntaba: ¿será este el comienzo de una nueva era para cada uno de nosotros? La batalla apenas comenzaba, y lo que Dios guardaba aún estaba por revelarse. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y el canto de los pájaros era una sinfonía de esperanza. Juan despertó con el corazón palpitante de expectativa. La oración del día anterior resonaba en su ser, recordándole que no estaba solo en esta misión. A medida que avanzaba la mañana, se dio cuenta de que el pueblo había cambiado. Todo parecía estar alineado con una energía renovada. Las sonrisas de sus vecinos eran más brillantes, y las miradas que antes mostraban incertidumbre ahora estaban llenas de determinación. Sin embargo, también percibió una inquietud, un leve murmullo de desconfianza que parecía brotar en ciertos rincones. Era como si la luz que había comenzado a brillar atrajera a la vez sombras que existían en el corazón de algunos. Decidido a tomar acción, Juan convocó a un nuevo encuentro para la tarde. Esta vez, quería que todos compartieran sus experiencias y pensamientos, tanto sobre las luces como las sombras que cada uno enfrentaba. En la plaza, donde la comunidad había orado la noche anterior, se volvieron a reunir. Los rostros eran un mosaico de emoción, algunos tenían lágrimas en los ojos, mientras que otros esbozaban sonrisas llenas de fe. «Amigos, hoy se nos presenta la oportunidad de ser aún más fuertes juntos», dijo Juan, sintiendo la chispa divina en su interior. «No solo compartimos nuestras alegrías, sino también nuestros temores más profundos. Hoy es un día para ser transparentes». Una vez más, las historias comenzaron a fluir. Rosa, una joven madre, expresó su angustia por la salud de su hijo menor. «A veces, siento que la incertidumbre me roba la alegría. Me pregunto si mis esfuerzos son suficientes», confesó. Sus palabras resonaron en el corazón de muchos, y el ambiente se tornó pesado. Juan miró a su alrededor, sintiendo el peso de las dudas que aún existían. «Rosa, no estás sola.
Todos enfrentamos batallas personales que pueden apagar nuestro brillo. Pero hoy, estamos aquí para recordar que la luz de Dios ilumina incluso los caminos más oscuros, respondió Juan, mientras su voz sonaba como un bálsamo para las heridas expuestas. Los murmullos aumentaron, otros comenzaron a compartir sus dudas y pérdidas. Un anciano habló de la soledad que había sentido desde la partida de su esposa. Otro se unió, mencionando la ansiedad que lo mantenía despierto por las noches. Juan escuchaba cada palabra, sintiendo cómo la carga colectiva emanaba en ese espacio sagrado. Pero, hermanos, en medio de la tormenta, tenemos el poder de orar y rodearnos de amor, dijo Juan, mientras el ambiente comenzaba a transformarse de nuevo. Recordemos que cada sombra puede ser llena de luz si nos unimos en amistad y oración. No dejemos que las dudas y las dificultades nos derroten, con cada oración levantada, las sombras parecían retroceder. Pero, en lo profundo, Juan aún sentía la presión de un enemigo oculto. ¿Sería alguna fuerza interna o externa la que intentaba dividir estazos de fe? Su mente se revolvía en medio de la espiritualidad. Cuando la tarde avanzaba y el sol se comenzaba a ocultar, una sonrisa iluminó la cara de Juan. La fe estaba creciendo, pero era consciente de que su lucha no había hecho más que comenzar. Los desafíos eran reales y la batalla continuaría, mientras los corazones se unían en una oración de agradecimiento, una sensación de alerta llenó el aire. Una voz interior le decía que no todo estaba resuelto, que pasos mayores eran necesarios para fortalecer la confianza en Dios y en cada uno. ¿Qué pasaría si el enemigo no estaba en el exterior, sino en las inseguridades y dudas que asedian la mente? La noche se hizo presente, y con ella, la pregunta se instaló en su corazón: ¿qué pruebas se enfrentarán en el camino y cómo cada uno podría iluminarse mutuamente en esta lucha? Lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. ¿Qué se revelaría en su próxima reunión? La inquietud en el aire dejaba una huella de misterio alrededor del pueblo. La mañana siguiente llegó envuelta en un aire de expectativa y tensión. Juan despertó con una sensación extraña en el pecho, como si un presentimiento estuviera aguardando su atención. Al salir de su casa, el sol brillaba intensamente, pero había algo en la atmósfera que le hizo fruncir el ceño. Las aves seguían cantando, pero el canto sonaba a un llamado más profundo, un eco que reverberaba en su interior. Se dirigió hacia la plaza, donde ya se estaban congregando sus vecinos. Sus corazones palpitaban con fuerza, aunque algunas miradas parecían cargadas de dudas. Era evidente que la luz de la fe había encendido algo en ellos, pero al mismo tiempo, las persistentes sombras de la incertidumbre comenzaban a dibujar contornos en sus rostros. Hoy, Juan había decidido hablar sobre ese enemigo oculto que había sentido la noche anterior. Hermanos y hermanas, comenzó con una voz firme: hoy necesitamos afrontar las sombras que nos acechan, esas dudas que parecen querer robar nuestra alegría y paz. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla, y es momento de reconocerlas. Las siluetas de esperanza y temor se entrelazaban entre el grupo, y Juan notó cómo algunos asintieron, otros mantenían la vista baja, y algunos incluso se abrazaban entre sí en busca de consuelo. Con cada minuto que pasaba, Juan les instó a abrir su corazón al poder transformador de la comunidad. ¿Qué sombras están acechando sus almas?, preguntó con ternura. La primera en hablar fue Ana, una anciana que había sido un pilar en el pueblo. A veces siento que mis fuerzas se desvanecen. Estoy cansada de pelear con mi soledad y un apercibir de ser una carga, confesó, sus ojos brillando con lágrimas. La sala se llenó de murmullos de aliento y apoyo. Esa soledad no es tu carga, exclamó Juan. Estamos aquí para cargar contigo, para que te sientas sostenida. Nadie debería enfrentar sus luchas solo, porque nuestra comunidad es nuestra fortaleza, dijo, sintiendo la energía del amor fluir. A medida que otros comenzaron a compartir sus luchas, la atmósfera se transformó en un canto de vulnerabilidad y confianza. Un joven mencionó su ansiedad constante que le robaba el sueño. Una madre habló sobre cómo temía no cumplir con sus roles. Juan escuchó, atento y apoyador, mientras recordaba que esas sombras eran manifestaciones del enemigo que buscaba dividirlos. Recuerden, amigos, que la fe es nuestra arma más poderosa. Pero también debemos reconocer a ese enemigo dentro de nosotros, esa duda que se infiltra, que quiere convencernos de que no somos suficientes, dijo Juan.
con cada palabra, una chispita de luz brillaba en sus corazones, haciendo retroceder las sombras. Sin embargo, en su interior, Juan seguía sintiendo que había un enemigo más sutil atrayendo esas sombras de desconfianza. ¿Cómo combatirlo si no era evidente? Se dio cuenta de que debían ir más allá del diálogo. Necesitaban una acción, una respuesta fervorosa y unida. Este fin de semana, quiero que preparemos un día de oración y agradecimiento, pero también un día de reconocimiento, propuso. Debemos buscar juntas las raíces de nuestras luchas, desde donde provienen esos miedos. El murmullo de aprobación se elevó, un signo de que su propuesta había resonado en cada uno. Pero antes de que la reunión terminara, un escalofrío recorrió la plaza cuando un brillo extraño apareció en el horizonte. Juan se detuvo y sintió cómo la atmósfera cambió de nuevo. ¿Qué es eso?, preguntó, con la mirada fija en el resplandor que les llamaba. La comunidad, ahora expectante y ansiosa, volvió la vista hacia la fuente de luz. Juan sintió que algo importante estaba a punto de revelarse y las preguntas lo atormentaron. ¿Qué nuevas verdades se desvelarían? ¿Cómo esa luz afectaría su lucha contra las sombras que había comenzado a enfrentar? Con ese brillo en el aire, el pueblo se preparaba para una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Sería este el llamado a una transformación divina? ¿Cuál sería el siguiente paso en esta jornada de fe? La luz en el horizonte parecía cobrar vida, pulsando con un ritmo casi orgánico. Juan, sintiendo el latido de la comunidad a su alrededor, no podía evitar pensar que este resplandor era una señal. ¿Y si es una advertencia?, se preguntó, mientras el murmullo en la plaza crecía como un torrente de susurros. Las miradas se fijaron en la luminiscencia que se intensificaba, cada vez más cercana, como si desplegara un mensaje directo a sus corazones. Ana, con sus manos temblorosas, buscó el apoyo de su vecino. «No temas, hermana», le dijo Juan, «esto puede ser una oportunidad para nosotros». De pronto, el brillo comenzó a transformarse en formas familiares, figuras que parecían danzar en el aire, llenas de energía y esperanza. Cada figura parecía representar las luchas de aquellos que estaban presentes, las sombras que habían confinado sus almas. En el centro, una de las figuras extendió su mano, invitándolos a acercarse. No era una mano que condenaba, sino una que liberaba. «Vengan, acerquémonos», instó Juan, sintiendo el impulso del espíritu fluir a través de él. Un grupo comenzó a moverse, cauteloso al principio, pero poco a poco, la valentía se apoderó de ellos. Las dudas se fueron disolviendo, transformándose en pasos de fe. La plaza, antes dividida por la incertidumbre, ahora se llenó de un aire vibrante de comunidad. Mientras se acercaban, la visión se volvió más clara. Era como si el cielo abriera un libro antiguo, donde historias de esperanza y liberación se desplegaban ante sus ojos. «Miren cómo brilla la luz, hermanos», comentó una madre, con la voz temblorosa. «Es como si cada sombra que llevamos nos estuviera mostrando el camino hacia la sanación». Juan recordó las palabras de su abuela, que siempre decía, «Cada batalla con la sombra es una oportunidad para que la luz brille más fuerte». Esa verdad resuena en su corazón mientras miraba a sus vecinos, todos diferentes y a la vez unidos en su deseo de romper con lo que les oprimía. Las figuras, cada vez más brillantes, parecieron hablarles sin palabras, susurrando verdades silenciosas que solo podían ser escuchadas por aquellos dispuestos a abrir su corazón. Juan sintió lágrimas en sus ojos. «Este es el momento de dejar atrás nuestras cargas», proclamó. «Símbolos de nuestras luchas, pero también de nuestras victorias». Mientras el grupo se llenaba de energía renovada, recordó las sombras que había sentido en su corazón esa misma noche. «¿Qué es lo que nos está robando?», se preguntó. Y en ese instante, una fuerza mayor pareció rodearlos, llenando la plaza con un aire de conexión divina. La luz parecía difuminar las dudas, sumergiéndolos en una paz inexplicable. «Es hora de unirnos, no solo en oración, sino en acción. Vamos a tomar esa luz y compartirla con aquellos que no están con nosotros porque cada ser humano merece verlo», gritó Juan con fervor, pero justo cuando todos estaban listos para unirse, un estruendo resonó desde la distancia. Una sombra oscura emergió al borde de la plaza, y la luz titiló. Una inquietud se aferró a sus corazones, dispuesta a desafiar la esperanza que habían comenzado a construir. ¿Qué significaba esta interrupción?
Sería el enemigo del que habían hablado. Quedaron en silencio, y el aire estaba cargado de expectación. La plaza, que antes resonaba con fe, ahora parecía una sinfonía de temor. La luz temblorosa era un recordatorio de que la lucha por su fe aún no había terminado. ¿Cómo enfrentarían esa nueva sombra que amenazaba su unidad? ¿Podrían mantener la fe frente a lo desconocido? Mientras el caos brotaba, el camino hacia la transformación se enfrentaba a un nuevo desafío, y la comunidad sabía que debía responder. ¿Sería esta la prueba que su esperanza necesitaba para brillar aún más? El estruendo resonó una vez más, haciendo temblar el suelo bajo los pies de todos los presentes. Los murmullos que antes llenaban la plaza ahora se convirtieron en un silencio profundo y denso, donde cada respiración parecía pesada. La sombra, oscura y ominosa, se delineaba en el horizonte. Su presencia era escalofriante, como un velo que cubría la esperanza recién nacida entre ellos. Juan, sintiendo el peso de la tensión, podía ver las miradas aterrorizadas de sus compañeros. No dejemos que el miedo nos paralice, dijo, intentando transmitir fuerza a aquellos que lo rodeaban. Esta luz que hemos visto es más poderosa que cualquier sombra. Recuerden, cada paso de fe puede disipar la oscuridad. Ana, aún temblando, buscó la mirada de Juan, y él le devolvió una sonrisa que trataba de ser valiente. Juntos, somos más fuertes, murmuró ella, inspirándose en las palabras de su amigo. El brillo del resplandor comenzó a centellear de nuevo, y aunque la sombra intentaba devorar esa luz, había algo en la conexión que se formaba en la comunidad que no podía ser ignorado. Aquellos que habían sentido el desánimo y la amargura ahora se unían como un solo cuerpo, compartiendo no solo el temor, sino también la misma esperanza. «Mira», gritó un niño, señalando la figura que danzaba en el aire. Era como un símbolo de resistencia, un faro que les recordaba que habían superado algunas de las más duras batallas. Las figuras brillantes emanaban colores vibrantes, mostrando la diversidad de cada corazón presente. Es como si nos dijeran que no estamos solos, reflexionó Juan. Mientras el tumulto crecía, la sombra se abalanzó, proyectando dudas que intentaban infiltrarse en sus mentes. ¿Qué haremos si la oscuridad nos atrapa?, susurró una anciana detrás de Juan, sus palabras llenas de preocupación. Si Dios está a nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra?, replicó Juan, decididamente firme en su fe. Las palabras resonaron en el aire, y con cada repetición, la luz pareció adquirir más fuerza. El grupo comenzó a unirse en alrededor de él, formando un círculo solidificado por la fe y la unidad. La figura brillante al frente extendió su mano majestuosa una vez más, invitándolos a acercarse. A medida que cada uno dio un paso al frente, el vórtice de luz comenzó a girar, formándose en un poderoso remolino que envolvió a la comunidad en un abrazo cálido. Reciben lo que dan, resonaban las voces, y cada quien se sentía renovado. La sombra amenazante, aunque presente, comenzó a desvanecerse, debilitada por la luminosidad que emanaba del grupo. Parecía no soportar la fe que estaban reflejando, y lentamente retrocedió hacia el horizonte. Demos gracias por esta oportunidad de unirnos, dijo Juan, con los ojos brillantes. Demos gracias por cada sombra que nos ha llevado hacia la luz. Las manos se levantaron, y una ola de agradecimiento llenó la plaza, como el canto de un río fluyendo hacia su destino. Sin embargo, un silencio repentino envolvió el lugar. Justo cuando la sombra retrocedía, un nuevo sonido emergió de la oscuridad, un murmullo que prometía confrontación. Todos miraron con temor, sintiendo que lo que se avecinaba no era simplemente otro desafío, sino tal vez la mayor prueba que enfrentarían juntos. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? La luz frente a ellos brillaba intensamente, pero el reto aún no había terminado. Con el murmullo de lo desconocido en sus oídos, la comunidad se preguntó si su unidad sería suficiente para enfrentar esta nueva oscuridad, o si necesitarían buscar aún más dentro de sí mismos y entre ellos para encontrar el verdadero poder de la fe. ¿Podrían convertirse en el faro de luz que la comunidad necesitaba en medio de la tormenta? La respuesta esperaba ser revelada. El murmullo proveniente de la oscuridad se intensificó. Eran susurros cargados de duda y desasosiego, como sombras que intentaban infiltrarse en cada rincón de sus corazones. Cada uno se sentía más pequeño, más vulnerable ante el titubeo del fervor compartido que había brillado con fuerza tan solo momentos antes.
Juan se dio cuenta de que la luz que los rodeaba parecía no solo reflejar la fe de la comunidad, sino también su propio miedo. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras recordó las palabras de la anciana que había cuestionado su fuerza. ¿Qué haremos si la oscuridad nos atrapa? Sus palabras resonaron como tormenta en su mente. La incertidumbre empezaba a vulnerar el poder que habían construido juntos. Ana, apretando su mano hacia el centro del círculo, podía sentir el temblor de la conexión entre ellos, pero desde el fondo de su ser, ella sabía que debían hacer algo más. Juan, dijo, su voz temblando, si tenemos una luz brillante, pero a veces la fe requiere algo más que solo estar aquí, necesitamos ser valientes. ¿Cómo enfrentamos esta nueva oscuridad? Las palabras de Ana despertaron un eco en los demás. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, recordando todas las veces que la sombra había intentado arrebatarles la paz, el amor, e incluso la esperanza. Debemos ser un reflejo de esta luz, no solo al verla, sino al serla, dijo un hombre en el grupo, su voz resonando con creciente confianza. No podemos permitir que esta sombra nos divida. Las cabezas comenzaron a sentir, una chispa de decisión se encendió entre los corazones. Juan sintió como la luz que los envolvía comenzaba a temblar con más intensidad que antes. Eran mucho más que simples individuos, eran una comunidad unida en un propósito mayor. Decidieron que no solo resistirían ante la sombra, sino que la confrontarían con cada grano de amor que llevaban dentro. Mientras se unían en una oración ferviente, la luz que emanaba de ellos brillaba aún más radiante. Hoy, elegimos unir nuestras voces. Hoy elegimos ser faros de amor, esperanza y fe. Cada uno cuenta para disipar la oscuridad, exclamó Juan. Los colores del vórtice comenzaron a danzar con más vigor, y la figura brillante que les había guiado se hizo más cercana. Era un recordatorio palpable de que no estaban solos. Juntos se sentían fuertes, como un río desbordante que arrasaba todo a su paso. Pero, en la distancia, la sombra parecía replegarse, buscando la manera de volver a atacarlos. En ese momento, un estremecimiento recorrió a la comunidad. Desde el fondo de la sombra, emergió una figura oscura, alta y amenazante. Su voz era un eco profundo. ¿Pensáis que una simple luz puede vencerme? Soy el eco de vuestros temores, la personificación de todo lo que habéis temido. El grupo retrocedió, pero Juan, sintiendo la unidad a su alrededor, dio un paso adelante. No creemos en tus mentiras, dijo con un tono de desafío. Hoy hemos decidido que la fe prevalece sobre el miedo. La figura se detuvo, y por un instante, ambos lados parecieron encontrarse en el aire helado de la plaza. El futuro incierto les aguardaba a todos, y el desafío no era solo contra la oscuridad externa, sino también contra sus propios miedos internos. Se preguntaron entonces si su luz sería lo suficientemente intensa para confrontar esta última fase de la batalla. Mientras la atmósfera se tornaba pesada, una pregunta quedó flotando en el aire, un eco de esperanza: ¿quién se levantará al final, el miedo o la fe? La respuesta, más allá de sus miedos, estaba a punto de ser revelada. La tensión se sentía como un hilo delgado que podría romperse en cualquier instante. Juan miró a los ojos de Ana, luego a los demás. Veía miedo, pero también había coraje. Cada uno de ellos se estaba preparando para un desafío mayor. La sombra ante ellos no era solo un enemigo físico, sino el reflejo de sus inseguridades más profundas. Debemos recordar, comenzó Ana, su voz vibrando con una fuerza renovada, que la luz que llevamos es más que una simple chispa. Es un fuego que se alimenta de nuestra fe colectiva. Su declaración hizo eco en los corazones de todos, como un llamado a la acción. La figura oscura, aún allí, parecía encoger la atmósfera, pero la unidad del grupo se transformaba en un muro de luz que podía enfrentarse a cualquier adversidad. Cada uno de nosotros ha enfrentado sombras en su vida, decía un hombre mayor, su rostro imponente y lleno de experiencias. Pero hoy, no estamos solos. Hoy, somos un ejército de amor, y este amor es más fuerte que cualquier oscuridad. A medida que sus palabras se extendían, la luz brillaba más, llenando cada rincón de la plaza, la energía fluía entre ellos como si un poderoso río caudaloso los conectara. La figura oscura se giró. Sus ojos centelleaban como dos llamas rubricadas. El amor no puede vencerme. Es un sentimiento vano.
Poseo vuestros secretos, vuestro sufrimiento. Sabéis quiénes sois y qué habéis ocultado. Su risa resonó como un trueno, buscando infiltrarse en sus pensamientos y dividirlos. Sin embargo, en lugar de retroceder, todos en la plaza comenzaron a recordar sus historias, sus luchas y cómo cada uno había encontrado la esperanza. Juan levantó su voz: nadie es perfecto, pero esta luz que llevamos supera nuestras imperfecciones. La fe no se rinde, brilla aún más en la adversidad. Momentos de silencio se intercambiaron con murmullos de acuerdo. Ana levantó las manos al cielo: replicamos el amor. Aquí y ahora, somos un solo cuerpo. No permitiremos que las mentiras nos separen. Y de repente, las luces comenzaron a brillar con más fuerza. El círculo de la comunidad se convirtió en un faro en medio de la tormenta. La figura oscura, sintiéndose amenazada por la fuerza creciente, lanzó un grito desgarrador que retumbó como un eco lejano. No podéis vencerme, porque cada uno de vosotros tiene miedo. Conocéis la tristeza que reside en vuestro interior. Juan sintió que el corazón le palpitaba en el pecho. Sí, tenemos miedos, pero nuestra fe está por encima de ellos. Hoy tomamos la decisión de dar la cara al miedo, no de escondernos detrás de él. Las palabras resonaron en el aire, y el cielo pareció abrirse un poco. Como si respondiera a su declaración, un rayo de luz surgió, abriendo una hendidura en el paisaje sombrío. Era como si el cielo también estuviera de su lado. Sin embargo, la figura oscura no se desvanecía. A medida que el brillo aumentaba, se volvía más salvaje y errático. Ana y Juan, en el centro, observaron este nuevo desarrollo. Esto está lejos de terminar, dijo ella, todavía enfocada en cómo debían actuar. Debemos unir nuestras fuerzas y redoblar nuestros esfuerzos. Cada oración, cada palabra, cada acto de amor cuenta. No solo estamos luchando por nosotros, sino por todos los que son atacados por las sombras. Un clamor de respaldo surgió del grupo mientras, como uno, comenzaron a declarar en voz alta palabras de amor, esperanza y fe, invocando fuerzas celestiales. Así, la luz aumentaba, pero el aire seguía pesado, como si el desafío no solo dependiera de ellos, sino de algo mucho más grande. Estén listos, pues la verdadera prueba está por venir. ¿Qué revelación nos espera entre la luz y la sombra? La inquietante pregunta ardía en el aire, una invitación a seguir explorando no solo sus propios miedos, sino también el camino hacia una fe más profunda y poderosa. El desenlace, al igual que el rayo de luz que bailaba en la oscuridad, apenas comenzaba a manifestarse. La luz crecía a su alrededor, pero la sombra seguía desafiándolos. Juan sentía el pulso de su comunidad, un latido unificado que resonaba con cada palabra, con cada oración. Ella estaba allí, la figura oscura, pero cada vez más distante, más débil. Sin embargo, también se sentía el agobio, el peso de los secretos que cada uno de ellos había acarreado. No más. Gritó un joven, su voz temblando pero clara. Es hora de romper con las cadenas del pasado. Las palabras fueron como un eco de un tambor que marcaba el ritmo del cambio. Pasaron de un murmullo a gritos de libertad. La atmósfera se llenó de fervor. Cada uno llevó sus cargas al centro, las expuso ante la luz que emanaba de sus corazones. Traemos nuestras debilidades, dijo Ana, pero también nuestra fuerza. Y así, uno a uno, comenzaron a compartir lo que habían mantenido oculto. La comunidad era el refugio, el lugar donde sus verdades diferentes se entrelazaban. Una voz al fondo rompió el silencio. Yo tengo miedo de no ser suficiente. Me siento un fracaso. Otros asintieron, aplaudiendo la valentía de quien se atrevió a hablar. Era como si cada confesión cortara un hilo de la sombra que intentaba envolverlos. Amén. Exactamente. Todos nos sentimos así en algún momento. La energía vibraba, crecía como una tormenta de amor y aceptación. Y eso es lo que el enemigo no puede soportar, murmuró Juan. Cuando nuestros miedos se iluminan con la verdad, se desvanecen. Es nuestro momento de redención. Sus palabras se sentían como un bálsamo, curando las heridas expuestas. La figura oscura parece agitarse. No tenéis idea de lo que enfrentáis, gritó, pero su voz ya no era firme, sonaba más a un susurro atormentado.
Cada secreto que habéis revelado es un hilo que utiliza para infligir dolor. No. Ana levantó su voz. Cada confesión que hacemos nos libera. La relación que tenemos unos con otros es más fuerte que cualquier sombra. El amor crea y construye, mientras que el miedo destruye y divide. En ese instante, algo diferente comenzó a suceder. Un viento suave sopló por la plaza, trayendo consigo un aroma dulce. Era como si la creación misma se uniera a su lucha. Las sombras, que parecían impenetrables, empezaron a arremolinarse, a retroceder bajo la luz que todos juntos generaban. Repitan conmigo. Ana exclamó. Yo soy amado, yo soy suficiente, y mi fe es poderosa. Las voces resonaron en un coro, llenando el espacio de fuerza y esperanza. Con cada frase que proferían, la figura oscura comenzó a desvanecerse. El terreno que antes parecía inhóspito comenzaba a florecer, unas pequeñas flores brotaban, un color vibrante que insistía en la vida, desafiando la oscuridad. Pero una nueva sensación de inquietud envolvió a Juan. ¿Qué más hay?, se preguntó. Algo latía en la superficie de este triunfo. No toda la sombra se había ido. Ana parecía sentirlo también. No podemos bajar la guardia. Esto fue solo el primer paso. Hay más revelaciones por venir, y la oscuridad no se rendirá tan fácilmente. Miraron juntos a la figura que aún permanecía en su forma diluida, como un ecosistema frágil a punto de desnudarse. El cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, copas doradas de luz luchando por abrirse paso entre la tormenta. «¿Qué está escondido detrás de la sombra?», murmuró Juan, sintiendo que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Un estremecimiento recorrió el aire, como un presagio. Una voz interior susurraba a todos: ¿están listos para enfrentarse a lo que realmente está en juego? La pregunta colgaba, esperando ser respondida en el próximo encuentro. La comunidad, con el corazón en pie de guerra, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire de la plaza palpitaba con una mezcla de energía y nerviosismo. Las sombras, aunque debilitadas, aún acechaban. Juan, en su papel de líder, sentía el peso de la fe colectiva sobre sus hombros. Había llegado el momento de confrontar lo que realmente se escondía detrás de la figura oscura. «Hermanos y hermanas», comenzó, su voz resonando con la autoridad de un hombre que había aprendido a luchar por lo que amaba. «No hemos llegado tan lejos para rendirnos. Esta oscuridad es solo un eco de nuestros temores, y hoy nos alzamos juntos para enfrentarla». La comunidad lo miraba, atenta. Cada corazón ahí comprendía que esta lucha no era solo exterior, sino una confrontación con sus propias sombras internas. Ana tomó la iniciativa, su mirada iluminada por una determinación renovada. «Este es el momento de ser valientes», proclamó. «No solo enfrentemos a la figura oscura, sino frente a las dudas que cada uno ha abonado en su alma. Hoy seremos libres». Mientras sus palabras vibraban en el aire, la figura oscura volvió a manifestarse, pero esta vez con una voz menos poderosa, llena de incertidumbre. «No podéis vencerme. Estoy en el corazón de vuestros miedos», dijo, intentando sembrar la duda en la comunidad. «Pero ya no tenemos miedo», respondió Juan con firmeza, «porque hemos compartido nuestras verdades y nos hemos respaldado mutuamente. El amor siempre encontrará la manera de brillar». A medida que sus palabras salían, un resplandor comenzó a emerger de los corazones de los presentes. La comunidad se unió en un círculo, de manos entrelazadas, creando un escudo espiritual. Cada uno comenzó a declarar en voz alta lo que dejarían ir: el miedo al fracaso, la inseguridad, la tristeza por pérdidas pasadas. «Soy amado. Soy valioso», gritaban con fervor. La luz en el corazón de cada uno brillaba con fuerza, haciendo retroceder a la figura sombría. La sombra comenzaba a desvanecerse, pero Juan lo sabía, era una prueba más de fe. No es suficiente con solo recordar estas verdades en nuestros corazones. Debemos vivirlas, ser ejemplos de este amor y luz para el resto de nuestra comunidad. De repente, una ola de valentía recorrió la plaza, y cada miembro comenzó a compartir historias de superación, de momentos en los que habían solicitado ayuda, de cómo habían encontrado consuelo en la comunidad. La figura oscura retumbó impotente. «Estás alimentando tu propia destrucción.
gritó, pero ya nadie le prestaba atención. Las voces se unían como un canto poderoso, una sinfonía de liberación. Juan, sintiendo la conexión más fuerte que nunca, dirigió su mirada hacia el cielo. Hoy, estamos listos para recibir cualquier manifestación de luz que el Señor quiera darnos. Al abrir nuestros corazones y permitir que nuestras sombras sean vistas, encontramos la verdadera libertad. La atmósfera cambió radicalmente. Las nubes que antes parecían amenazantes comenzaron a disolverse, dejando pasar rayos de luz del sol. Un calor inexplicable envolvió a todos, como si una divinidad se manifestara en el lugar. Una energía pura descendió y llenó el espacio de amor y serenidad. Era el espíritu de la comunidad en acción, un fuego renovador que rompía cadenas. La figura oscura, ahora débil y apagada, se tambaleaba. ¿Qué me habéis hecho?, murmuró, mientras la luz comenzaba a envolverla. Te hemos enfrentado con amor, dijo Ana, sus ojos brillando con espiritualidad. Y hoy elegimos vivir en la verdad, no en el miedo. Así, el último grito de la sombra se convirtió en un susurro, disipándose en el aire como un eco distante. La plaza, llena de luz, resonaba con oraciones de agradecimiento. Las lágrimas de emoción brotaron en los rostros de muchos, pero era el llanto de la victoria, el llanto de transformación. Juan miró a su alrededor, cada rostro reflejaba la gloria de haber conquistado juntos. Hemos enfrentado la oscuridad y hoy conocemos nuestra verdad, la luz siempre gana. Cada uno de nosotros somos portadores de esa luz, y es momento de compartirla con el mundo. Seamos testigos vivientes de lo que hemos experimentado juntos. La comunidad prorrumpió en un clamor de júbilo y esperanza. Su transformación había inicio, empezando un viaje hacia un nuevo amanecer. Mientras la brisa suave acariciaba sus rostros, supieron que juntos podían superar cualquier adversidad. Lo que una vez fue un eco de miedo ahora resonaba como un canto de fe, con corazones llenos y manos levantadas al cielo. Un nuevo futuro se desplegaba ante ellos, un futuro iluminado por la luz de la comunidad y la promesa del amor divino, y así, queridos hermanos y hermanas, hoy les pido que no se queden al margen de esta vibrante historia. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser tocadas por estas experiencias llenas de luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.